sábado. El domingo tendremos nuestro gran servicio dominical de avivamiento, como le llamamos. A veces me llaman por teléfono y me dicen, ¿qué culto tiene el domingo? Le decimos, culto de avivamiento, ¿verdad? Gloria al Señor. Este es un culto evangelístico y tenemos culto de avivamiento el domingo. Esperamos tener un gran servicio. Amén. Bien, vamos a predicarle un poquito la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y quisiera que me llamaran a los niños y allá. Gloria a Dios. No los veo aquí. Ahí está Dani, está Miguel y Daniel. Gloria a Dios. Bien. En la Catedral de San Pedro, en Roma, dice que el escultor y pintor Miguel Ángel hizo una gran escultura del patriarca Abraham. Y cierto día, con el sol iluminando toda aquella emplanada, aquel patio, dice que algunos arzobispos estaban contemplando la belleza escultural de esta estatua a Abraham. Pero mientras estaban mirando a Abraham en toda su figura, su barba, uno de aquellos sacerdotes le dio la vuelta a la estatua y se puso a reparar en toda la escultura, y cuando venía de la parte posterior se quedó sorprendido y emitió un grito de sorpresa. Los demás obispos y sacerdotes que estaban mirándolo le dijeron, ¿qué pasa? Y él los llamó. Y es que de la parte posterior se veía en la barba de Abraham una figura. Era el rostro del pintor y escultor Miguel Ángel. En vez de firmar con su firma la escultura o pintura, esculpió en la barba de Abraham el rostro de él, del escultor, de Miguel Ángel. Pero ese rostro solamente se podía divisar desde un ángulo opuesto al frente de la escultura. Y nosotros en esta ocasión queremos predicarle a usted de la cara opuesta de la moneda. Es como hemos titulado este mensaje. Como este mundo se mueve entre dos polos o caras, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, Dios y Satanás, y los hombres confundidos y las mujeres, o desconociendo, buscan el mal, tenemos nosotros que predicar que el camino de fe, el camino del bien, es el camino de Dios, que nos conduce a la salvación y felicidad. Por eso, en esta noche tan singular, te voy a predicar de esta manera: la cara opuesta de la moneda. Y cuando nosotros hablamos de la cara opuesta de la moneda, ¿qué es lo que queremos decir con este título? En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, el verso 17, en él encontramos que Pablo le dijo a los romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí tenemos nosotros una cara de la moneda. ¿Por qué dos caras? Porque en este día 31 de octubre hay dos cosas que llaman nuestra atención, que son significativas.
Una es el Halloween y otro es el día de la Reforma. El Halloween, usted sabe que se conoce como el día del cumpleaños de Satanás. En este día, los satánicos y los pobres ignorantes que toman carta en este día, lo que están haciendo con todos los juegos, repartimiento de caramelos, vestuario, con todo esto, es celebrándole el cumpleaños a Satanás. Por eso queremos nosotros hablarte un poquito acerca de lo que es este día, porque la mayoría de las personas conocen que es Halloween. Amén. Y ya te dije que estamos hablando de las dos caras de la moneda. ¿Qué es Halloween? El nombre Hallow significa consagrar, santificar, venerar o reverenciar. Halloween significa la noche de la veneración. Este nombre surge de la abreviación de Hallow Evening y tuvo su origen el Halloween en la antigua Bretaña, hoy Inglaterra, Alemania y Francia. Eran los tres países donde comenzó a celebrarse esta fiesta. Inglaterra, Gran Bretaña antiguamente, Alemania y Francia, en la cual en estos tres países imperaba la religión de los druidas. Si los niños no atienden, de nada sirve que yo les explique. Fíjense que estos tres países tenían líderes espirituales y los druidas eran los líderes espirituales de los celtas, que era como se llamaban estas naciones, las naciones celtas, Francia, Alemania e Inglaterra. Y esta religión de los druidas, guías espirituales o sacerdotes de los celtas, escogió el 31 de octubre como la fecha en la cual honrarían al dios Samhain. ¿Quién era este dios Samhain? Era el dios señor de la muerte o de los muertos. En este día los druidas y celtas veneraban, honraban al Señor de los muertos o de la muerte. Y cuando nosotros vamos a Hebreos 2:14 nos dice: Jesús vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. El que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Es al diablo a quien veneraban en Samhain. Gloria a Dios. De esta manera es fácil de identificar quién es este personaje. Samhaim. Los celtas, estos pueblos de Inglaterra, Francia y Alemania, los celtas creían que el 31 de octubre, que era para el calendario de los celtas, era la víspera del año nuevo de ellos. Ellos creían que en este día, el calendario celta, el 31 de octubre era la víspera del año nuevo para ellos. Y ellos creían que en esta noche Samhain reunía a todas las almas en pena y dejaba que los espíritus de los muertos regresaran a sus hogares para que sus familiares los atendieran y entretuvieran.
si los espíritus no eran recibidos con entusiasmo, les echaban maldiciones y le creaban problemas a la familia. Este es el verdadero origen del trick or treat. Por eso se trata de alegrar, de a los niños darle caramelo, de que la familia se alegre porque están, según ellos, recibiendo, porque Samhain liberaba todo el espíritu de los muertos para que viniera la familia. Y si la familia no le daban una festividad y no mostraban una fiesta, pues entonces los espíritus le hacían daño a la familia. Y este, mis queridos hermanos, es el significado que nosotros tenemos del trick or treat. Truco o treta. Y los colores dominantes durante esta celebración son el color negro y el color naranja, anaranjado, los cuales simbolizan el negro a la muerte y la vida, respectivamente, el naranja. Pero se piensa que se escogió el color naranja porque ese es el color que toman las hojas en otoño. Ahora en octubre, el otoño ya ha comenzado, y si usted quiere tener una vista hermosa, váyase a New Hampshire y usted verá ahí lo más bello que hay en otoño, se ve allí en esa región. Y el negro es simbólico de la putrefacción y por tanto de la muerte. Es decir, que en los colores del Halloween, el anaranjado significa el otoño, los cambios de hojas, y el negro la putrefacción de la muerte. Para recibir a los espíritus druidas, encendían grandes fogatas y hacían sacrificios de animales y de seres humanos. Se iban al extremo, no solo de animales, sino sacrificaban seres humanos, los druidas. Y ellos entonces, estos sacerdotes de los celtas, hacían predicciones con las entrañas de los animales y personas sacrificados. Y entonces estos druidas o sacerdotes de los celtas se disfrazaban con las cabezas y las pieles de los animales sacrificados. Ahora usted puede entender, puede saber de dónde viene la costumbre de los disfraces. Por eso los cristianos no tenemos que disfrazarnos en Halloween, ni celebrar Halloween, ni compartir en Halloween, porque esto es el cumpleaños de Satanás. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que reina. Aleluya. Ahora, cuando los romanos, el imperio romano, conquistó a los celtas en el año 43 de nuestra era, los romanos invadieron los celtas, Inglaterra, Gran Bretaña, y tomaron posesión de Gran Bretaña, año 43 de nuestra era. Entonces, tenemos que ellos, al llegar allí, continuaron con las fiestas de los celtas, los romanos, pero le añadieron una fiesta que los romanos celebraban a la diosa Pomona. ¿Y cuál era la fiesta que los romanos celebraban a la diosa Pomona? La diosa Pomona era la diosa de los árboles. Los romanos adoraban la diosa de los árboles. Y entonces esta adoración se añadió a la festividad del Halloween y comenzaron la festividad de los frutos, principalmente manzanas y nueces. Posteriormente se añadieron los pumpkin, las calabazas. Pero ellos comenzaron en su fiesta a la diosa Pomona, le ofrecían manzanas y nueces.
los irlandeses, que usted sabe que Irlanda pertenece al Reino Unido de Inglaterra, estos organizaban desfiles para honrar a Moch Oya, uno de sus dioses, y se les pedía a los campesinos que colaboraran con este festival, y si no lo hacían, los castigaban. Era otra forma del trick or treat. El que se oponía, el que no quería, pues eran castigados, como hoy en día se castigan a aquellos que no quieren participar en estas actividades. Para contrarrestar estos ritos paganos, en el año 834 después de Cristo, el siglo IX, el Papa Bonifacio IV estableció la fiesta cristiana del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Para contrarrestar el 31 de octubre, Bonifacio estableció el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos. Gloria a Dios. Para contrarrestar esto. Gloria a Dios. Y así esta festividad pagana del Halloween se le dio el nombre de Halloween, la noche que se esperaba, el día de todos los santos. Pero lo único que resultó de este cambio y esto que hizo Bonifacio fue darle nombre, pero todo lo que había detrás de dicha celebración al diablo quedó igual. Y así, católicos e ignorantes celebran este día sin saber que le están dando a Samhain una celebración por su cumpleaños. Gloria a Dios. Fue entonces en la época medieval que comenzaron las brujas a celebrar Halloween como una fiesta para burlarse de la festividad católica del Día de Todos los Santos. Y las brujas empezaron a celebrar el Halloween para contrarrestar la fiesta que los católicos habían puesto el 1 de noviembre. Se suponía que dichas brujas volaban montadas en escobas voladoras y a veces las acompañaban gatos negros. Por eso usted ve que en el Halloween ponen brujas y ponen gatos y ponen cuanta basura se le ocurre en una orgía y una demostración de veneración al diablo. En Inglaterra se comenzó con una tradición el 2 de noviembre. Y entonces inventaron el 2 de noviembre el Día de Todos los Difuntos. Y acostumbraban tocar de puerta en puerta y se le daba soul cake, panqué de las almas de los difuntos. ¿Se da cuenta usted que todo lo que se reparte en este día es para los muertos, es para el diablo, es para obras satánicas? Por eso nosotros, los cristianos, como dice Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Amén. Gloria a Dios. Por eso, aunque usted puede celebrar esta fiesta, no le conviene, porque ya usted sabe Amén. Amén. qué significa esta fiesta, Amén. Amén. a quién se está honrando, a quién se quiere venerar. Por eso hemos llamado a nuestro mensaje la cara opuesta de la moneda. Esta es una cara hoy, 31 de octubre, el día de Halloween. Pero sería bueno que nosotros le dijéramos cuándo fue que comenzó a celebrarse aquí en Estados
unido esta fiesta. Es bueno que usted sepa, mi hermano, que como les había hablado, esta fiesta no correspondía a América, pues corresponde a los países celta, Alemania, Francia e Inglaterra. Y entonces, ¿cuándo comenzó a celebrarse aquí? Comenzó a celebrarse cuando vinieron inmigrantes de allá, en el siglo XII. Y empezaron a hacer fogatas, y empezaron, ¿verdad?, con fogatas, que eso no tiene importancia, aquí que allá se fue esparciendo. Y hasta nuestros días vemos que este país le celebra el cumpleaños al diablo. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el Señor nos ha llamado a predicar la cara opuesta de la moneda. No tenemos nosotros que celebrar Halloween, ni ver nada con Halloween. El 31 de octubre es el día de la Reforma. Fue el día 31 de octubre de 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis de protesta contra la Iglesia Católica, contra el paganismo católico. Y si hay algún católico aquí, que me disculpe, mi propósito no es hablar mal de la Iglesia Católica, es hablar de la historia. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nació en Mansfeld, Alemania, en el 1483. Se hizo abogado y después se hizo monje de la orden agustino. Por eso dice el monje agustino, era de esa orden agustino. Martín Lutero, que vivía en Alemania, visitó Roma y vio la corrupción del clero y cómo se engañaba a los creyentes y no se les enseñaba la palabra de Dios. En esa ocasión en que Martín Lutero visita Roma, conoce a un personaje llamado Tetzel. ¿Y sabe usted quién era Tetzel? Era un sacerdote que vendía indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Este sacerdote que vendía indulgencias, tenemos que el Papa de aquella época quería construir la Catedral de San Pedro, donde vimos nosotros que en la barba de él el escultor puso el rostro de él como firma. Y entonces el Papa de aquella época, queriendo construir la costosa Catedral de San Pedro, encomendó al sacerdote Tetzel que vendiera indulgencia. ¿Cuál era la indulgencia? Él iba a un carretón de caballo con un cofre, un baúl, y entonces le decía al pueblo que a medida que ellos echaran las monedas de oro en el cofre, sus familiares saldrían del purgatorio. Dios les perdonaría sus pecados. Y entonces este tal Tetzel andaba por las calles llamando a todos los peligreses, por si querían que Dios los perdonara, les sacara a sus familiares del purgatorio o les perdonara cualquier pecado. En la medida que echaban monedas de oro en el cofre, los familiares iban saliendo, iban siendo liberados del purgatorio. Martín Lutero vio aquello, vio aquel engaño. Incluso se dieron casos terribles. Tetzel vendía indulgencia
papeles firmados. Si usted quería darle una golpiza a alguien, él le vendía una indulgencia, te echaba la moneda y ya podía darle la golpiza a aquel. Y estaba perdonado. Se hacían tantas cosas que Martín Lutero quedó escandalizado. Y un día se presentó un hombre y le dijo a Tetzel que le vendiera una indulgencia, que él quería darle una paliza a alguien que odiaba. Tetzel le vendió la indulgencia, le echó la moneda en el cofre y el hombre, después que cogió el papel, le dio tremenda paliza a Tetzel. Amén. Gloria a Dios. Y estaba perdonado porque le había vendido Gloria a Dios. la indulgencia. Tenemos nosotros Oh, Santo de Israel. que Martín Lutero levanta entonces su protesta contra todo esto que se estaba haciendo. En el 1517, el 31 de octubre, fue de rodillas subiendo las escalinatas de la catedral de Wittenberg y clavó en la puerta principal de la catedral 95 tesis protesta contra la Iglesia Católica, y él enalbardó el texto básico que él tomó para sí. Fue este que acabamos de leer de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. No es por lo que tú des, Amén. Gloria a no es por lo que tú hagas. El precio de tu salvación es la fe en Cristo. Amén. Cristo fue el que pagó el precio de tu salvación y la mía. Amén. Gloria a Dios. Y el purgatorio no existe. Amén. Eso es un invento católico. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando el hombre o la mujer muere, su cuerpo va al polvo de la tierra y su alma a Dios que lo dio. Amén. Gloria a Dios. Al que hay que darle cuenta no es al cura, es a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso Martín Lutero no soportaba toda la falsedad, todo el engaño, toda la mentira, la tergiversación de la palabra de Dios, y se levanta en protesta. Lógicamente la Iglesia Católica lo persiguió para matarlo. Posteriormente otros protestantes, ahí surge el nombre protestante de nosotros los evangélicos, los que protestamos contra lo que hacía la Iglesia del 1517. Zwingli y otros hombres de Dios protestaron, y se levantó la protesta y se separaron miles de creyentes de la Iglesia Católica, abrazando lo que dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos salvos por fe en Cristo. Amén. Gloria a Dios. La misma Biblia establece que la iglesia viva de la cooperación de los hermanos, y es Dios quien dice que le demos el diezmo a Él de todo lo que Él nos dé. La 10ª parte la apartemos para Él. Amén. Pero eso lo hace Dios no porque Él necesite tu dinero ni el mío, sino como un medio. Si eres fiel, Él te va a bendecir. Probadme en esto, decía Malaquías: si soy valiente, yo abriré ventanas en los cielos y derramaré bendiciones que no habrá donde quepa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios santo. Diezmar a Dios es una bendición. El que no diezma, dice Malaquías, me habéis robado. Gloria a Dios. ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te hagas sabio robándole el dinero que Dios pide como creyente que des. Amén. Trata de dar aún más Amén. para que te vaya mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el diezmo que tú das o la ofrenda no compra tu salvación. Amén.
La salvación tuya la compró Cristo. Gloria a Dios. Y es la fe en Cristo. Por eso dijo Pablo, el justo por la fe vivirá. Amén. Y Orson Vila dice, la vida del justo depende de la fe que uses. Gloria a Dios. De acuerdo a la fe que tú uses, así va a ser tu vida. Gloria a Dios. A veces hay hermanos que dicen, ¿y por qué este hermano, esta familia viven bien y yo estoy hecho tierra? I'm sorry. Revisa el calendario tuyo a ver qué es lo que está haciendo aquel que tú no haces. Gloria a Dios. Porque la vida del justo depende de la fe que use. Amén. Si tú usas la fe, Dios te va a bendecir. Amén. Si tú le eres fiel a Dios y usas la fe, fíjate, si usa la fe, Gloria a Dios. este micrófono está aquí. Yo lo puedo usar o no lo puedo usar. Si no lo uso, me cuesta más trabajo hablarles a ustedes que si lo uso. Amén. Voy a hablar, pero me va a costar más trabajo y ustedes van a decir de allá atrás, va a decir Olaida, ¿qué usted dijo, pastor? Si tú como cristiano usas la fe y estás continuamente, Señor, tu palabra dice, Señor dice que no hay justo desamparado, no es posible que yo no tenga trabajo, no es posible que yo no tenga con qué mantener mi familia, no es posible, y te levantas de madrugada y le reclama. Tú oirás una de esas madrugadas que Dios te va a decir, oye, déjame dormir que me tiene desvelado, muchacho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La vida del justo depende de la fe que use. Amén. Gloria a Dios. Y ahí vemos nosotros entonces por qué surge el movimiento evangélico protestante. Algunos dicen, ¿y por qué nos llamamos protestantes? Por la protesta de Martín Lutero contra lo que la iglesia llevaba en aquel entonces. Tenemos, mis queridos hermanos, que esto ocurrió el 31 de octubre de 1517. Y nosotros nos preguntamos, cuando Pablo dice, el justo por la fe vivirá, nos preguntamos, ¿y quién es el justo? Cuando leemos a Romano, esta misma carta de Pablo, en el capítulo 5 y versículo 1, nos dice, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios, Gloria a Dios. por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Amén. Aquel que ha usado la fe, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. El único que pagó por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dicen gracias, Jesús? Gracias por ese precio, gracias por ese sacrificio, gracias por ese pago, gracias por el amor que me tienes. ¿Le da gracias a usted? ¿Se le acabó la gasolina? Amén. Dios, gracias, Señor. Gracias. Ser justo es estar libre de culpa delante de Dios. Ser justo es estar libre de culpa delante de Dios. Ejemplo pragmático nos es el rey Ezequías. Cuando el profeta Isaías fue llevándole un mensaje de Dios y le dijo, dice Jehová, que prepare tu casa que vas a morir. Y le dijo, está bien. Pero cuando el profeta se fue, él se viró para la pared y le dijo al Señor, oró y le dijo, Señor, que yo voy a morir. Mira, yo he destruido los lugares altos de idolatría. He perseguido los cartoneros, los adivinos, los brujos. Le he hecho la guerra a todos los diabólicos aquí. Y he tratado de establecer tu palabra. Y tú me mandas a decir que arregle mi casa, que me voy a morir. Gloria a Dios santo. Él se sentía justo delante de Dios. Gloria a Dios. Él se sentía que delante de Dios no tenía culpa. Él sentía que había hecho lo correcto delante de Dios. Y dice que el profeta Isaías iba por los jardines del patio de la casa del rey, cuando Jehová le volvió a hablar y le dijo, oye, regresa y dile al rey que le añado 15 años de vida.
Pero si Ezequías se queda callado, Bendito Dios de Israel. si Ezequías no le reclama a Dios, si Ezequías no usa la fe, ¡dai! Pero Ezequías se viró a la pared. Al profeta no le dijo nada porque él es un hombre como él. A él no le tiene que decir nada. Le dijo a Jehová: oye, delante de ti como rey yo he actuado correctamente y he perseguido aquí a los brujos y he perseguido los lugares altos de altares, lo he desbaratado, y a los espiritistas y adivinos, y he tratado de establecer tu palabra como tú me dices que voy a morir. Gloria a Dios. ¿Dónde está la justicia? Gloria a Dios. Y le digo: Dios, al mismo mensajero con que le había mandado decir te vas a morir, ve y dile que le añado 15 años. Gloria a Dios. Aleluya. 15 years. Gloria a Dios. Ahí está la palabra, que el justo por la fe tiene que usar la fe. Amén. Amén más fuerte ustedes han dado. Gloria a Dios. Hay que usar la fe, hermano. No es tener la Biblia, hay que usarla. Amén. No es tener dinero en el bolsillo, ni en la cartera, ni en la billetera. Hay que usarlo. Amén. Gloria a Dios. Gloria. ¿De qué te vale tener dinero y tener anemia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay algunos que están más pálidos que la leche que vende Walmart. Bendito. Gástate la moneda, cómprate un bistec de palomilla. Amén. Sí, Gloria a Dios. usa. Como cristiano no es venir a la iglesia, es usar lo que oye que te enseñan en la iglesia. Amén. Lo que te dice la palabra, usa la palabra, reclama la palabra. La fe viene por oír la palabra. Usa la palabra. Gloria al Señor. Dile: Jehová dice tu palabra y yo lo creo. Amén. ¡Ay, Señor! Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! Gloria. Mire. Gloria a Dios. ¡Willy! Gloria a Dios. ¡Ay, la maestra! ¡We bendi! Gloria. ¡We cri! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros usamos la palabra, Dios se alegra. Algunos creen que es un fastidio para Dios que le estemos orando o que le estemos reclamando o que le digamos: tú dices tu palabra. No, la palabra nos fue dada por Él. Dios se alegra cuando tú le reclamas, cuando tú usas la palabra. Hay alegría en el rostro de Dios porque tú estás dándole crédito a su palabra. Por eso cuando el diablo vino a tentar a Jesucristo después del ayuno de 40 días, Jesucristo dijo: Satanás, escrito está. Nos remitió a la palabra. Amén. Gloria. La palabra es la regla infalible de fe y conducta. La palabra es el salvavidas. La palabra es la que nos transporta a las bendiciones de Dios. La palabra es la que abre la puerta del milagro. Es la palabra. La fe tiene que estar basada en la palabra y el justo vive por la fe. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, santo. Hoy recogí sobre las 5 de la tarde a mi hijocito, mi hijo mayor, que llegó desde Cuba, y venimos conversando. Y bueno, hijo, ¿cómo te fue la salida de Cuba? ¿Saliste bien? Me dice: bueno, papi, todo bien, gracias al Señor, pero con algunas dificultades. Le dije: sí, ¿qué dificultades tuviste? Me dice: cuando fui a recoger ayer el permiso, que le dijeron que recogiera ayer el permiso, cuando voy a recogerlo, me devolvieron mi carnet de identidad y me dijeron: no, su permiso no está. Y él venía para estar mañana en la boda, los 25 years del aniversario, de los 25 años de la hermana. Es el que la va a conducir en la senda, porque el padre va a oficiar la ceremonia. Y dice que él cogió el carnet de identidad y empezó a caminar para irse, pero de pronto dijo: que me voy a ir. Volvió para atrás. Y cuando volvió hacia atrás, salía, dice, como oficial, y le dijo:
yo quiero una entrevista con el jefe de inmigración. Digo, no, el jefe de inmigración no da entrevistas, sí, eso tiene que ser con tiempo. No, lo mío no es de espera, lo mío es urgente. No, pero no, lo mío es hoy, yo no puedo esperar a mañana, es hoy, dígale que yo lo quiero ver. Gloria a Dios. Dice que cuando el oficial entró y cuando salió, el oficial salió para decirle, vaya para la taquilla que se le va a dar su permiso. Gloria a Dios, Él no santo. tuvo que hablar con el jefe, ya el jefe sabía que es, pero si él, como el carnero, hubiera seguido caminando y se va y dice, no, me dijeron que no hay nada, no puedo, no, ¿qué me voy a ir? Yo voy para allá. La fe hay que usarla. La fe hay que usarla. La vida del justo es la vida de fe. Y a Dios le agrada el desafío. ¿O cree usted que Dios no podía enviar la lluvia a los israelitas en el monte Carmelo cuando el profeta Elías, sin necesidad que hubiese un desafío? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le mandó 3 años y medio de sequía a Israel, se morían los animales, no había comida, no había nada. Buscaba el rey Acaz, Ezequías, a Elías para matarlo. Santo Dios. Y cuando apareció Elías, le dijo al rey, reúneme en el monte Carmelo a todos los profetas, 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera. Baal, Dios falso, y Acera también. Amén. Gloria a Dios. No era Acera de calle, nada, no, era el Dios Acera. Reúneme temprano en la mañana a todos esos profetas y vamos a ver que el Dios verdadero diga que Él es el Dios. Gloria a Dios. ¿Usted cree que eso era asunto de Elías? No, eso no era asunto de Elías. ¿Sabe por qué te digo que no era asunto de Elías? Porque cuando a Elías le tocó ofrecer el sacrificio, después que los Baales gritaron hasta el mediodía con su altar y el buey ahí y no descendía fuego, Elías levantó una oración, mandó a preparar el altar, le mandó a echar cántaros de agua que corría por la zanja, pusieron el buey y Elías le dijo, Jehová, demuestra que todo esto lo he hecho porque tú me lo mandaste a Gloria a hacer. Dios. Ahora demuestra que tú eres Dios. Y una columna de fuego descendió, encendió el holocausto, lamió el agua, quemó el buey, se quemó la leña y se hizo ceniza todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quería, demostrar que Él es Dios. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Empezó a gritar, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Aleluya. Jehová es Dios. Santo. Y eso es lo que Dios quería, pero el pueblo tenía que usar la fe y el profeta tenía que usar la fe. Dios nos ha mandado usar la fe. No le tenga miedo a los problemas, no le tenga miedo a las circunstancias. No oiga la voz del diablo cuando te dice no. Jehová te dice sí. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Prosigo el blanco, sigo a la meta. Nada me detiene, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar, nada nos puede impedir, nada nos puede detener, nada. Somos los hijos de Dios, los nenes de papá. Ay, Aleluya. Samakaya, haya. Sama. Wirimisi. Haudi. Hoplamaika. El justo por la fe vivirá. Y esto solo lo puede lograr, hermano, el que está justificado por la sangre de Cristo. Amén. Dios. Poderoso Dios. Quienes han sido declarados justos están en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Yo sé que te parece extraño esto Gloria que a te acabo de Dios, decir, pero te lo bendito. voy a repetir. Quienes han sido declarados justos
Gloria a Dios. están en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Santo. Amén. Ábreme tu Biblia en Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 y 30 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso te estamos diciendo de esta manera: quienes han sido declarados justos están en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Gloria. Y cada día te parecerás más a Cristo. Santo. Gloria a Dios. No en tu rostro, no en tu físico. Cada cual tiene la forma que Dios le dio. Cada uno de nosotros somos vasijas que el alfarero formó. Amén. Gloria. Santo. Uno tenemos la nariz más chata, otro más aventada, otro más fina, otro apenas puede respirar. Nosotros hoy oramos aquí por una niña que nació que le faltaba una cuana, nada más tenía un huequito. Gloria a Dios. Y ese no es el asunto. El asunto no es cómo yo soy. El asunto es que nosotros nos vamos transformando a la imagen de Cristo en nuestro carácter, en nuestro amor, en nuestra espiritualidad, en nuestra conducta. Amén. Y nos ocurre lo de aquella ilustración de la muchacha que en el aeropuerto, en un aeropuerto, estaba vendiendo manzanas. Y venían unos ejecutivos corriendo para tomar el avión que lo iban a perder. Y el penúltimo ejecutivo corriendo no se dio cuenta, le dio a la mesa de la manzana de aquella joven y le tumbó todas las manzanas al suelo, pero siguió corriendo a coger el avión. Pero el que venía detrás, el ejecutivo que venía detrás, al ver lo que él hizo, el que iba corriendo, se detuvo, le recogió todas las manzanas, todas las cajas, se las puso en la mesa. Algunas manzanas se habían roto, sacó dinero de su billetera y le dije: hay tantas manzanas rotas, aquí tienes el dinero, todas están en su lugar. Gloria a Dios. Pero aquella muchacha era ciega, Santo. y cuando vio lo que hizo ese hombre, le dijo: Señor, ¿por casualidad usted es Jesús? Santo. Gloria a Dios. Oh, santo. Al ver la acción Santo. noble, restauradora de Gloria a amor, Dios. no es que tu cara se parezca a la del maestro, Aleluya, es santo. tu vida, es tu conducta. Amén, gloria a Amén. Dios. Gloria a Somos Dios. transformados a la imagen del Señor. Amén, Oh, gloria a sí, mi Dios. Dios. Te voy a decir algo más: somos llevados de gloria en Amén, gloria gloria a y de Dios. triunfo en Dios. triunfo. Amén, gloria a Dios. Cuando yo subí hoy a la plataforma, le dije a la pastora: se te olvidó pedir testimonio. ¿Sabe por qué? Porque los testimonios evidencian la gloria de Dios en los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hay hermanos que nunca testifican, y lo que tú estás hablando, ¿te parece que no habla? Bueno, el silencio tuyo testifica que tú de Dios no recibes nada, chico. Gloria. Que no tienes experiencia con Dios, que Dios no te bendice, que Dios, porque oye, cuando hay una bendición, estamos locos por contarla. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabemos que hay distintos temperamentos y demás, pero olvídate que cuando recibimos una bendición de Dios, cuando Dios hace un milagro, cuando ocurre algo, gloria al Amén, Señor, gloria a cantamos. Aleluya.
Por eso la iglesia tiene que testificar, la iglesia tiene que hablar lo que el Señor ha hecho. Amén. El fruto, el testimonio es fruto de la fe que tú has usado. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y esa es nuestra vida. El justo vive por la fe. Amén. Gloria a Dios. El justo vive por la fe. Amén. El justo vive por la fe. Amén. Gloria a Dios. Hoy me decía mi hijorcito, me dice, papi, ¿usted sabe cómo es Cuba, los aviones? Que eso es Plan San Germán. Entra por la puerta y coge el asiento que tú quieras. Gloria a Dios. Y dice, cuando fui a la taquilla, me dijo el que me atendió, le voy a dar el asiento de la puerta, el exit row de salida, de emergencia. Eso nada más se lo dan a los americanos, a los que hablan inglés, porque es una puerta de emergencia. Y le dieron la puerta de emergencia y él me testificó eso, pero yo le testificaba a los pastores, le dije, ahora cuando fui hablando, cuando tomé el avión y fui a despachar el boarding pass, fui a tomarlo, me dijo el funcionario, le voy a dar el exit row, porque es el asiento más amplio, porque tiene el pasillo de salida para que vaya más cómodo. Quiere el pasillo, quiere la ventanilla, quiere el pasillo. Dios hace diferencia. Gloria a Dios. Pero es que cuando vine de Orlando, cuando regresé de Orlando, que voy ahí, entrégale eso, me dice el funcionario, ¿quiere el pasillo del exit row? Yo digo, yes. Gloria a Dios. Dios hace diferencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te da gracia. Amén. Dios mueve los corazones. Amén. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Bendito Padre!